Elieta Bekassis. El oro y la ceniza. Segunda parte. Capítulo 4. Desconcertado, di media vuelta y me dirigí a mi habitación. De pronto cambié de parecer y volví sobre mis pasos. No sabía aún si iba a pedirle explicaciones o que se casara conmigo, pero era imperioso que hablara con ella. Llamé con suavidad a la puerta y ella me abrió y me hizo pasar. La noté violenta. Iba desgreñada y parecía que tenía los ojos húmedos. Su habitación estaba decorada, como la mía, en un estilo neorromántico. Las sábanas y el papel pintado eran de color rosa pálido, igual que las cortinas. Se sentó en la cama y me señaló un sillón que había delante. Había llegado la hora de la verdad. Sentí que un viento de pánico me recorría la columna. Me vi invadido por un flujo incontrolable, un calor que me partía de la frente y me cubría todo el cuerpo. Me había dicho a mí mismo que sería como la prueba de las oposiciones. De repente comprendí que no era un tribunal de viejos profesores lo que me aguardaba. Para disminuir el agobio de la intimidación, me quité las gafas. Lisa, comencé, temblando. Quería verte, porque quería hablar contigo. Menuda introducción, pensé. Banal a más no poder. Ella había pegado las piernas al cuerpo y se sujetaba las rodillas con los brazos. No, no es eso. En realidad, quería verte porque mañana volvemos a París y cada uno se enfrascará en sus ocupaciones. Y esta separación, de pronto, me aterroriza. ¿Cuántas horas tendré que pasar sin ti, sin tu gracia, tu belleza, tu finura, tus gestos, la dulzura de tu presencia? Vaya una enumeración, pensé, insuficiente, pesada, convencional. La relación de amistad que hemos desarrollado, proseguí, me complacía y, quiero que lo sepas, me complace todavía. Pero si he de serte del todo franco, mis sentimientos para contigo no se limitan a esa amistad. ¿Por qué ese tono doctoral?, me reprendí. Es de una ridiculez absoluta. Mira, quería exponerte 3 ideas. El plan en 3 partes. Me estaba embrollando. ¿Por qué me sentía tan incómodo? ¿Por qué temblaba como una hoja, yo, el maestro de la retórica? En primer lugar, continué, quiero decirte que antes de conoceros, a tu familia y después a ti, ya me interesaba por los judíos. La verdad es que el pueblo elegido me ha fascinado siempre. Y luego hubo ese asesinato horrible, gracias al cual te conocí. Un desarrollo lamentable. Se produjo un silencio embarazoso. Yo no sabía si me miraba o no, ni tenía ningún indicio de lo que pensaba, y ella no hacía nada para disminuir mi incomodidad. Por suerte, gracias a mi miopía, delante de mí tenía solo una masa vaporosa cuyo perfil borroso habría podido evocar a cualquier mujer, hombre o animal encogido sobre la cama. Lo que querría expresarte, Lisa, proseguí con voz ronca, es que mis sentimientos con respecto a ti no carecen de cierta ambigüedad. Una conclusión que, en sí misma, no carecía tampoco de ambigüedad. Levanté la cabeza, me puse las gafas, y lo lamenté amargamente. Lisa me observaba con una infinita mansedumbre, una especie de ternura maternal que me dio ganas de ponerme a aullar de rabia o de desesperación. Rafael, dijo, tú me gustas mucho, siento un aprecio enorme por ti y comprendo, de veras, este arrebato emocional. Pero no creo que esa clase de relación sea posible entre nosotros. Fue como si una cuchilla cayera con el filo de cara sobre mi corazón. Con gran esfuerzo, reuní mis últimas fuerzas y me levanté para salir. Me gusta tu colonia, comentó ella al tiempo que me daba un afectuoso beso en la mejilla. ¿Qué es? Es poco conocida, contesté. Así, todo había acabado entre nosotros antes incluso de comenzar. Habían bastado unas cuantas palabras para hacerlo zozobrar todo. En cuestión de segundos había pasado del éxtasis al infierno. Félix tenía razón. La evidencia de un sentimiento no es un criterio conmutativo. Lisa no me quería. De regreso en Francia, las cosas reanudaron su curso, tal como había temido. Pasó una semana durante la cual paseé mi tristeza por las calles de París.
El azar de mis pasos me llevaba siempre al mismo lugar, ese marais viscoso en el que me había quedado encenagado. En realidad estaba mortificado por el rechazo de Lisa. Me había herido en mi orgullo y, por prurito, intentaba recomponer una fachada, pero el desaire me había dejado helado y me escocía al haber recibido sin pestañear esas palabras que me habían destrozado el corazón. Un arrebato emocional. Ella ignoraba hasta qué punto era inaudito mi sentimiento por ella, hasta qué grado había quedado impresa en mi cerebro enfermo la imagen de un mundo nuevo, pues yo retornaba de lejos, de una familia y de una patria que no conocían la ternura. La puerta abierta a la esperanza y a la redención de mi alma condenada se había cerrado rozándome la cara, como una bofetada. Estaba desesperado. Sentía ya la marca de una extraña dependencia que no me dejaba en paz y que, hasta el día de hoy, me retiene cautivo. Me parece que cuando se ha amado con tanta intensidad, ya no se puede prescindir del amor. Yo no pedía gran cosa, simplemente verla de vez en cuando, oírla. Me resultaba duro existir sin su mirada. No conseguía dejar de amarla, y ya entonces tenía conciencia de que jamás lo conseguiría. Era como el juego, era como el alcohol, como la droga, no era un estado de gracia, sino un infierno. ¿Cómo va el caso Schiller?, pregunté una noche a Félix en el Lutetia. ¿Todavía lo sigues? Por supuesto, respondió. Tengo otros casos entre manos, pero ya sabes que este me tiene enganchado. Presiento el peligro, Rafael. Cada vez estoy más convencido de que no es un asesinato cualquiera. Basta tirar de un hilo y acabarán por salir muchas cosas. ¿Sabes algo nuevo? Hablé por teléfono con el padre Franz. ¿Le recuerdas? Es el monje que conocimos en la Universidad Católica. En ese momento no le presté apenas atención, lo encontré desalentador, pero de repente caí en la cuenta de que era de las primeras personas que me habían hablado de las relaciones de los Perlman con Schiller. Por suerte conservaba sus señas y no me costó localizarlo. Le hice un breve resumen de la situación, le hablé de Washington, de lo que había pasado, y le mencioné también las elucubraciones del padre Francis. ¿Y qué dijo? Que en la vida de Schiller se había producido algo que le había hecho cambiar por completo durante el mes anterior a su muerte. ¿Sabe qué es? No. Pero Schiller iba a menudo a París. Iba a ver a los Perlman. Al parecer, también Lisa fue a verlo a Berlín. ¿Lisa? Dije, con un nudo en la garganta. ¿Estás seguro? Sí, confirmó. ¿Por qué pones esa cara? Mira que eres raro, Rafael. No sé qué te pasa desde hace un tiempo, que estás irreconocible. ¿Sabes por qué fue a verlo? Proseguí. No. Pero tengo el firme propósito de averiguarlo. Si Lisa conocía personalmente a Schiller, nos mintió. Y si nos mintió es porque tiene algo que ocultar. No sé de qué se trata ni qué papel tiene en este asunto, pero me intriga. Y otro tanto me ocurre con Sammy. Cuando le interrogó la policía, no abrió la boca. Ese mutismo del que se rodean todos no simplifica las cosas. ¿Crees que alguien puede conseguir hacerlos hablar? A Sammy, no. Pero a Lisa, después de todo. Expliqué a Félix que Lisa padecía sin duda lo que yo llamaba el síndrome de los hijos de la segunda generación. Al haberse visto afectada de lleno por el drama de la Shoah, había en la familia una herida que se propagaba indefinidamente, de generación en generación, un dolor imposible de expresar, que heredaban los hijos de los supervivientes. Lisa había vivido su infancia sumida en el silencio. La mayoría de los deportados no hablan de los campos, no dicen ni una palabra al respecto. El dolor, no obstante, igual que una enfermedad crónica, reaparece para estallar de modo repentino en forma de amargura, ataques de cólera, accesos de rabia cotidianos que hunden sus raíces en el pasado. En ese silencio entreverado de furores reside el secreto. Es algo que atraviesa el tiempo, que traspasa el espíritu. Más que una certeza, es una fulguración. Como una falta vergonzosa, atormenta a las generaciones. Los hijos de los que han sufrido el mal se recriminan el no poder aligerar el corazón de sus padres, no estar siquiera en condiciones de ayudarlos, y se consideran como criminales no identificados de un asesinato que quedó en el misterio. Creen haber cometido un terrible crimen
Intentan repararlo y a veces se prohíben vivir para sí mismos. Desde su más tierna infancia optan por la bondad, se esfuerzan por complacer, por mitigar las penas. Utilizan la ternura como un arma contra el espectro vivo de la barbarie, contra el fantasma que habita al padre herido, cuya mano querrían asir, una mano demasiado tenue para poderla tomar. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer Lisa? ¿Practicar la soledad como una ascesis? ¿Rechazar a todo aquel que amenace con turbarla? ¿Responder a las caricias con un grito, para que cesen o para que prosigan? Pues si huye es porque para ella no existe otra forma de amar. Si se va es para que el otro acepte atravesar el seto que la rodea, la barrera franqueable. Pide paciencia, valor. Quiere que vayan con ella al mundo bárbaro y que, sin miedo ni repugnancia, le den el amor que no devuelve. Pide magnanimidad ante la injusticia de su reacción, dulzura, pese a todo. Que se hagan cargo de ella en la noche ardiente y que las lágrimas dejen por fin de brotar. Ser comprendida. Ella ha querido luchar contra el mal, pero al hacerlo el mal la ha absorbido, y ahora, el mal se encuentra en su interior. Ella es el esqueleto, el siervo doliente, y a la vez es también el verdugo. Ella es la hija empeñada en la búsqueda de la perfección. Odia lo que ama, esquiva lo que captura, destroza la inocencia perdida. Quiere la belleza como una forma de perdón. Ella es la lucha, la renuncia y la obsesión. Su espíritu ve cómo se pinta la muerte en los rostros. Y avanza, sola, entre los cadáveres que siembra a capricho con sus miradas, y si avanza hacia el reincí de los muertos, lo hace porque desea con toda su alma arrancar al mal las fuerzas que éste retiene cautivas. Ella es la tristeza en la pendiente de la desesperación. Ella es la angustia que ofusca el porvenir, es decir, al otro, al que busca las palabras para llegar a ella. Pero de su boca no brota jamás respuesta alguna. Ella querría decir la aurora, el fresco rocío de la mañana, y señala el barranco. «¿Pero por qué?», preguntó Félix, «no hablan los supervivientes? ¿Por qué guardan silencio? Hay cosas que no pueden contarse. Son cosas tan terribles que no pueden ser expresadas verbalmente». Yo sabía por Mina que Lisa había tenido anorexia a los 17 años. ¿Se había esforzado acaso por asemejarse a la silueta que la atormentaba, como si pretendiera expiar aquel mal del que ella no era responsable? Lisa era así, se doblaba, frágil, bajo el peso de una responsabilidad por la que yo lo habría dado todo con tal de poderla soportar con ella, yo, que me sentía huérfano. Entonces, después de aquella larga conversación con Félix, no tanto por la necesidad de proseguir con la investigación como por las ganas de verla, reuní de nuevo el valor para llamar a Lisa Perlman. Le pregunté si quería que nos viéramos y aceptó. La cité una tarde, hacia las 6, en el bar del Lutetia. Era el 13 de marzo de 1995. Hacía un tiempo bastante agradable, de modo que pasé un buen rato antes de impulsar la puerta giratoria del Boulevard Raspail y cruzar la gran sala de las arañas de cristal, los dorados, los grises y los púrpuras sabiamente armonizados, para desembocar en el pequeño bar y hundirme en uno de los gigantescos sillones de cuero. Como había llegado con mucha antelación, encendí un cigarrillo, que fumé lenta, pensativamente, igual que lo hago hoy, un poco para calmarme y un poco para tratar de ordenar mis ideas. El cigarrillo es lo único que conservo de ese pasado quemado que he dejado atrás. ¿Por qué siento todavía la tentación de encenderlo, de verlo arder, consumirse muy despacio hasta desaparecer? ¿Por qué me gusta tanto llenarme la boca con ese humo acre y mezclar mi aliento al suyo? Es como aspirar el alma de un ser vivo que muere en la punta de mis dedos. Es como un amor devastador, un combate íntimo del que solo queda el olor a quemado y a ceniza acumulada. Todos esos recuerdos, más que si tuviera 1000 años. Llegó alrededor de las 6:30. Reconocí de lejos su andar grácil. Llevaba una chaqueta blanca y una falda de tela tornasolada. Las largas mechas de su pelo liso componían un lustroso marco oscuro para su cara. Su mirada se iluminó al cruzarse con la mía. Parecía contenta de verme. ¿Es este tu sitio preferido?, me preguntó mientras se sentaba. Sí. ¿Por qué? ¿Por el ambiente retro? A mí no me evoca nada bueno. El cuartel general de la Comandantur. Sí, es verdad, reconocí. La cruz gamada flotaba aquí,
en pleno centro de París, entre Saint-Germain y Montparnasse. Los alemanes estaban aquí, con sus uniformes negros, y con sus botas marrones pisoteaban las mullidas alfombras, aprovechaban el París fastuoso, comían con los cubiertos resplandecientes y se pavoneaban entre maderas pulidas y dorados. Los acogían como reyes. Les abrían los salones con amistad, con devoción. Por la noche, después de haber ido al teatro a ver Huis II o Les Souliers de Satin, cenaban en la Tour de Argent, que había preparado expresamente para ellos unos menús en alemán, bailaban, bebían y fumaban con las señoritas de París engalanadas con vestidos de lambín, Maggie Rowe o Nina Ricci. Otras veces se reunían con sus amigos, los que montaban sus espectáculos, esos respetables señores que distraían al París de la época, la patria de los intelectuales, del lujo y de las noches locas. ¡Qué divina, divina sorpresa! Pero ¿por qué, entonces, venir aquí? Para reconquistarlo. Algunos deportados se hospedaron en este hotel después de la guerra. Y además, añadí con una sonrisa, De Gaulle pasó aquí su noche de bodas. Estuvimos charlando un momento más y luego fuimos al cine, al Odeón, hacia las 8. Vimos una película que había elegido ella. Tenía varias tramas imbricadas e iba de unos turbios asuntos de gánsteres y drogas. Entre dos conversaciones sobre las rarezas de las lenguas, los dos matones liquidaban a sus víctimas, que imploraban piedad invocando un versículo de la Biblia referente a la venganza de Dios. Esa película, crítica con la utilización totalitaria del lenguaje y la cultura del crimen, parecía vehicular sin embargo esa violencia en escenas que se hacían en ocasiones insostenibles por su crueldad. Al salir del cine nos pusimos a caminar juntos, despacio, por las calles de París, en dirección al Marais. Cenamos en un restaurante que le gustaba mucho a Lisa, una especie de café sombrío similar a los que seguramente había en la Viena de los años 30. Unos rabinos nos observaban con gravedad desde los tristones cuadros que colgaban de las paredes. Bebimos vodka, celebrando no sé exactamente qué. Nuestro reencuentro, nuestra amistad. Yo no veía nada en sus ojos que me permitiera esperar algo más que solicitud. Sin embargo, decidí conformarme por esa noche. Me cuesta, murmuró Lisa, soportar las escenas de violencia de las películas. No sé cómo hacen los demás para aguantarlas. Y yo todavía puedo verlas. Pero mis padres, ¿crees que comprenderían algo de lo que acabamos de ver? Es raro. En momentos como esos no puedo evitar pensar en ellos. Me parece que yo formo parte de su sufrimiento. Es mi comunidad. Por primera vez advertí que la Shoah era, para muchos judíos, el último reducto de su religión. Era como una argamasa de la identidad judía que unía al ortodoxo y al ateo, al judío practicante y al laico, al comunista y al religioso, a Israel y a la diáspora, al sionismo y al antisionismo. Lisa, pregunté al salir del restaurante, ¿supone un problema para ti el que yo no sea judío? ¿Un problema?, preguntó, sorprendida. No, no soy religiosa, pero soy parte de un pueblo y de una historia. Si un día tengo hijos, me gustaría que ellos lo fueran también. Mientras pronunciaba estas palabras, volvió su hermoso rostro hacia mí. Eran más de las 12 y sus cabellos negros atraían la luz pálida de la luna. La miré a los ojos, pensando en lo que le había dicho a Félix. ¿Era Lisa una mujer prohibida para mí? En realidad, para mí todo era nuevo. El amor era un país en el que no había nacido. Yo mismo era diferente. Me sentía renacer con cada mirada suya. Félix, que se había dado cuenta, me tomaba el pelo a menudo a propósito de mi conversión. ¿Ser judío hoy en día equivale solo a ser superviviente? Pregunté a Lisa. Durante un instante, su cara quedó iluminada por una farola, aureolada igual que un serafín. Encendió un cigarrillo. A mí me encantaba ver cómo subía el humo, cual vaporosa vela, alrededor de sus ojos y su pelo. Bajo el resplandor de la luna, parecía aún más impalpable. Es lo único que conozco, repuso. En general no sigo los preceptos en la comida. No celebro ninguna fiesta ni respeto el sabbat. ¿Por qué? Estoy enfadada con aquel que se mantuvo pasivo sin intervenir, el señor de la historia que brilló por su ausencia. El mismo que había decretado que la creación era buena. Si hubiera un Dios, habría tenido que sufrir en Auschwitz,
Habría tenido que estar inmerso en el devenir, en lugar de ser una instancia supratemporal, impasible e inmutable. Habría tenido que verse afectado por lo que pasaba en el mundo, es decir, habría tenido que temporalizarse, o si no, habría tenido que ser impotente. ¿Pero sabes tú de algún Dios impotente? Me observó un instante y se le endureció la mirada. Mi madre sigue creyendo, pero a mí me parece que ningún valor se sostiene frente a eso. Nada, ni la fidelidad, ni la creencia, ni la culpabilidad, ni el juicio, ni la esperanza mesiánica. Todo eso no sirve de nada contra Auschwitz, contra ese Dios de justicia, de amor, de clemencia y de misericordia, ese Dios que dejó que se ejecutara el mal absoluto. Yo pienso que o bien Dios es Dios y es todopoderoso, y por tanto culpable de dejación, o bien no es todopoderoso y entonces no es Dios. Si Dios existe, su presencia se impone, y si rehúsa manifestarse, es porque es inmoral e inhumano, porque se ha aliado con el enemigo, y en tal caso no veo en qué se diferencia de los dioses violentos de las mitologías. Para Lisa, esa era la condición judía. Un pueblo que ha sufrido desde los tiempos en que fue reducido por los egipcios a la esclavitud, un pueblo al que se impidió practicar su religión hasta la Edad Media, cuando los cruzados, en su salvaje y desatinada aventura en la tierra que llamaban Santa, saquearon pueblos y ciudades, masacrando comunidades enteras que morían con el Shema Yisrael en los labios, pensando que la redención llegaría con el Mesías, y hasta hoy, ayer apenas, con la espantosa catástrofe. No obstante, el viejo pueblo no fue asesinado en Auschwitz por amor de Dios. Fue asesinado por ser como era. Entonces comprendí lo que decía el padre Francis. La Gnosis había decidido, de una vez por todas, que el Dios de la creación no era el Dios verdadero, que era imposible que un ser tan bueno y tan poderoso hubiera podido crear un mundo tan atroz. ¿Cómo creer en él? ¿Cómo seguir confiando en él, después de ese drama? Continuó Lisa. Todo ha cambiado. Nosotros en especial. Mis hermanos y yo siempre estuvimos aparte. No teníamos derecho a jugar con los niños, a hablar con ellos en la calle, a ir a sus casas, a entrar en el terreno de juego. En el colegio, los demás nos evitaban, se apartaban de nuestro camino, porque estábamos siempre a la defensiva y rehusábamos participar en cualquier actividad. Mi madre nos había prohibido frecuentar a nuestros compañeros. Y nosotros la obedecíamos. Dábamos a entender a los otros que no teníamos nada en común con ellos. Mi hermano Bela, sobre todo, era muy hábil en ese sentido. Era un virtuoso granjeándose la antipatía de todo el mundo. Era así desde pequeño. Todos nos habíamos dado cuenta de que había algún problema. Lo sabíamos, pero nadie hacía nada. Mi padre nunca decía nada. A veces mi madre se salía de sus casillas y se ponía a chillar, a echar pestes e invectivas contra toda la familia. Luego tiró la toalla, concentró todo su afecto en Paul, el pequeño. Ella también está atormentada, a su manera. Consagra su vida a la Shoah. Precisamente por eso conoció a ese pobre Schiller, después de haber leído uno de sus libros. ¿Lo conoció primero ella? Pregunté. Sí, bueno, me parece, contestó, turbada. Creía que era sobre todo amigo de tu padre, comenté. Ella no respondió nada. Lisa, ¿qué sabes sobre el asesinato de Schiller? ¿Me estás ocultando algo? Habíamos llegado frente a su puerta. Entonces me observó con gravedad. Ha pasado algo terrible. ¿Qué? Acaban de detener a Bela. Está en prisión preventiva. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Por qué? Esta tarde. La policía ha efectuado un registro en su casa. ¿Con qué derecho? Recibieron una denuncia anónima. ¿Y? Han encontrado el arma que mató a Schiller, la pistola. ¿Dónde? En su casa, en casa de Bela. ¿Cómo saben que es la pistola con que mataron a Schiller? No tienen la bala. Le dispararon justo en el corazón y aún no se ha encontrado la parte superior del cuerpo. Según parece, los policías han analizado la película de Washington. Han ampliado la imagen y, como es una pistola un poco especial. ¿Qué clase de pistola? Es un arma que data de la Segunda Guerra Mundial. Un arma alemana. ¿Crees que tu hermano puede ser el culpable? Pregunté, tras reflexionar un instante. No, exclamó. En absoluto.
Creo que alguien ha querido hacer que lo acusen a él. ¿Pero quién? ¿Tienes alguna idea? No, ninguna. Pero este asunto me da cada vez más miedo, Rafael. Es como si el mal se nos fuera acercando. Después de dejarla, decidí caminar un poco. Era bastante tarde, casi las 2 de la madrugada. Mis pasos me llevaron a los muelles de la isla Saint Louis. El Sena centelleaba como un millar de piedras preciosas bajo la luna. Los puentes refrescaban sus pies en ese baño claroscuro. Las luces de la ciudad se perdían en él y el agua, cual una naturaleza muerta, bebía su color con discurrir pausado. Era una fiesta suntuosa, un ballet de espejos y de ojos soñadores, de vestidos color de fuego, color de sol y color de noche, de princesas dormidas y de príncipes azules. Era Versalles en la época de las fiestas, era París antes de la guerra, en el tiempo en que las penumbras eran promesas y en que el agua, en un tierno nocturno, desgranaba las notas del tiempo al compás del sordo latido de un suave metrónomo. El Sena tornasolado iluminaba París y París se miraba en él como una reina que se engalana, una diosa portadora de 1000 cetros. Qué bellas y lisas eran las olas de la superficie y qué sucios y repugnantes eran sus lechos, atestados de muertos, esos desconocidos del Sena ahogados en sus aguas estancadas, en ese estanque fangoso cuyo chapoteo murmuraba, cual sórdido susurro, el canto del último barquero. Me disponía a enfilar el pasaje de Sings cuando vi a Lisa. No iba sola. Me escondí en el hueco de una puerta, aguardé un poco y luego seguí a las 2 sombras hasta un bar. Las observé un buen rato a través de la vidriera. Lisa me daba la espalda, pero percibía su reflejo en un espejo que tenía delante. El hombre, situado frente a ella, debía de rondar los 40 años. Tenía muy buena planta, el pelo rubio y lacio, ojos negros y unos rasgos finos que conformaban una cara atractiva, agradable. Era extraño, pero tuve la certidumbre de haberlo visto antes en algún sitio. Hablaron, bebieron y fumaron. Al cabo de media hora se levantaron para irse. Entonces vi que el hombre acariciaba lentamente la mejilla de Lisa, luego le dio un prolongado beso. Yo eché a correr y corrí y corrí en aquella noche interminable. No sé cómo acabé por regresar a mi casa, media hora más tarde, después de seguir un complejo itinerario. Era increíble. Yo no había tenido nunca un comportamiento como aquel. ¿Por qué la quería tanto? ¿Por qué la seguía y por qué la evitaba? ¿Por qué no había irrumpido en el bar para dar al traste con su conversación? ¿Qué era aquella furia que se apoderaba de mí? Los celos. Ellos son la amante de las horas venideras, la que tiñe el deseo de furia, la que da ganas de agarrar lo que amenaza con irse, de retenerlo para reducirlo a la nada. También son la reina del instante, demasiado tonta para reflexionar, demasiado tosca para proyectarse hacia el futuro. Son el hogar de los sentidos, tan ardientes que me asfixiaba con ellos. Aquella velada me enloqueció hasta el punto de no lograr conciliar el sueño. Al final de esa noche terrible, las preguntas se sucedían, atormentadoras, en mi cabeza. ¿Quién era ella? ¿Quién era el hombre que la había besado? ¿Qué secreto compartía con su padre? ¿Qué sabía de Schiller? ¿Quién era, en el fondo? ¿Qué me ocultaba? ¿Qué ocultaba Lisa Perlman?